vamos a presenciar la defensa del proyecto final de Juan Ignacio Moreno Lizardía, que se titula Ciclo de mejora continua como herramienta de aumento de producción en industria textil en la ciudad de Olavarría. Es tutora de este proyecto final de carrera la magíster Diana Parabié, y son jurados el magíster ingeniero Franco Chiodi, la ingeniera Gabriela Hulz, junto a la magíster ingeniera Diana Parabié. Te escuchamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. El proyecto se titula Ciclo de mejora continua como herramienta de aumento de la producción en industria textil en la ciudad de Olavarría. Con la ayuda de la tutora, de la ingeniera Parabié. El proyecto consta, como se dice en el título, es una industria textil de la ciudad de Olavarría, y el ambiente en el que se gesta esto es en una pasantía que se realizó en esta pequeña pyme. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la pyme. La misión de la pyme es industria textil, pero no cualquiera. Es una industria que se encarga de realizar productos textiles de limpieza de máxima calidad a un mercado que exige altas prestaciones, pero que no se excede en costos, que no paga demasiado o no quiere excederse en ese dinero. La misión es el objetivo, la razón de ser de la empresa, la razón de ser del día de hoy, pero si decidimos analizar qué es lo que la empresa busca, cuál es el objetivo, digamos, a largo plazo de la empresa, o sea, su visión, la visión que posee la misma es transformarse o ser un referente local y regional de la venta de productos textiles de limpieza. Está compuesta, es una empresa no muy grande, está compuesta por sus dueños, que son dos, ¿sí? Uno de los dueños es el encargado de producción y el otro es el encargado administrativo. También está compuesta por los dos operarios y el pasante de ingeniería industrial, que en este momento, que en ese momento era yo. La empresa nace en el año 2001, un año bastante conocido, donde se necesitaba aumentar los ingresos y entonces se decidió invertir en esta empresa. Pero no es hasta el año 2008 donde dos amigos, compañeros de trabajo, deciden comprar la empresa y unirse como socios para formar lo que es actualmente. Bien, la empresa hace productos textiles de limpieza, pero no estamos nombrando qué hace. En realidad lo que hace son dos grandes grupos de cosas. Por un lado, son las rejillas de hilo, ¿sí? Las mismas, que se puede apreciar en la imagen, son esas rejillas. Y el otro grupo son trapos de piso. Las rejillas son estándar, no tienen variaciones, pero los trapos de piso varían no solo en color, sino que también en tamaño. El color puede ser gris, oscuro y blanco. Y el tamaño tienen un ancho estándar de 60 y tienen medidas de 50 o de 70 de largo. ¿Sí? Entonces son largos, cortos, gris o blanco. ¿Qué es lo que vamos a analizar de la empresa? La situación actual de la empresa, que se ve ahí en la gráfica, ellos realizaban en algún momento una producción de 18.000 unidades mensuales. Esa es la producción esperada o lo que les gustaría conseguir. Se consideraría crítico, o ellos consideraban crítico, si hacían menos de 12.000 unidades mensuales. Cuando realizamos el estudio de cómo venía la producción, de esto no había ningún tipo de análisis. El estudio y todo lo que se ve son las ventas. La producción no se sabe lo que se producía y lo que se ve son las ventas que se tuvo que contar a hoja y pasar a un Excel para poder realizarlo. No hay datos prácticamente de la empresa. Entonces, la producción de ellos es de menos de 12.000 unidades, que eso que se ve en la línea naranja es la producción real, y ni siquiera llegaba en la mayoría de los meses a lo que consideraban algo crítico de producción. Entonces, con esto planteado y viendo la enorme variación de producción que hay, donde pasamos de 8.000 a 12.000, un 50% de aumento de producción y que ni siquiera llegamos a lo crítico, el objetivo que nos planteamos durante el proyecto es decir, bueno, desarrollemos un plan de mejora que se encargue de atacar las causas que están provocando esa tan baja producción y tan variable. Entonces,
desarrollar e implementar mejoras que ataquen esas causas. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, lo primero es caracterizar el proceso de producción de la empresa. Después, una vez que lo caracterizamos, que le damos contexto, es darle, aparte de la caracterización, es delimitar un poco. El proceso son muchos, son muy variados, y vamos a delimitar el proceso a un solo sector. Dentro de esa delimitación, que va a ser al que más problemas tenga, se van a averiguar las causas raíces que generan esos problemas, el problema, y en base a las causas raíces se van a desarrollar un plan de mejora y se van a generar índices que permitan medir que lo anterior se realizó, índices o datos que permitan verificar que realmente hubo una mejora. ¿Cómo vamos a hacer esto? La metodología va a ser, hay dos métodos para conseguir una mejora o un aumento de producción, por lo menos siendo un poco generalizantes, a través de un avance brusco, a través de una innovación, o el otro método es, aparte del avance brusco, desarrollar una mejora continua. Vamos a utilizar este sistema de mejora continua. Plan, do, check, and act. ¿Qué significa? Planeamos algo, mejor dicho, establecemos cuál es el problema, planeamos algo para solucionarlo, lo implementamos, controlamos de que eso realmente se cumpla y dejamos la documentación correspondiente para, en caso de ser necesario, volver a realizar el ciclo y siempre seguir mejorando. Para poder explicar esta empresa o el proceso en general, primero nos vamos a centrar un segundo en el producto para que sea un poco más fácil orientarlo. El producto son trapos de pisos, es eso gris que se ve ahí. Lo que se ve en rojo a la derecha es un intento de aumento para que nos podamos guiar. La parte gris es lo que se diría el cuerpo del trapo de piso, lo que le da la mayoría de las propiedades físicas que posea ese producto. O sea, desde el color, la absorción de agua que tiene, la resistencia, etc. El cuerpo se lo da ese hilo gris y el aumento de ese vino porque se pueden ver unas especies de puntadas a la derecha que sería el hilo blanco. Eso va a ser el esqueleto del producto. Va a ser lo que sostenga y lo que una todo lo anterior. Entonces tenemos por un lado el cuerpo, que es el pabilo, y por otro lado el esqueleto, que va a ser el urdido. Una vez definido el producto, vamos a el proceso. El proceso son 4 etapas. El proceso que tiene la empresa son 4 etapas. El urdido, el tejido, el corte y la costura, y por último, y para cerrar, el almacenamiento. ¿En qué constan? Aparte de explicar las etapas, junto a las etapas voy a explicar la problemática de cada etapa para que sea un poco más fácil y no andar rememorando en etapa 1, en etapa 2, sino de ir explicándolos, digamos, uno al lado de la otra. Las etapas de urdido está compuesta la materia prima principal de esta parte o de este subproceso, es el hilo de urdido. Son esos pequeños carreteles que colocados en estantería y a través de la urdidora, la estantería llega a almacenar unos 70 hilos, a través de la urdidora, une esos 70 hilos, los podríamos decir, los coloca en el carretel intermedio. Coloca en ese carretel intermedio 500 hilos de tandas de 70 para formar en su etapa final ese carretel gigante que se ve ahí de unos 500 hilos colocados uno al costado de otro. Esta etapa es bastante, desde la problemática, si analizamos la problemática que posee, es un poco tedioso, sobre todo porque no se puede cortar ningún hilo, no puede faltar, no puede fallar. Es una etapa en donde el operario que lo está realizando tiene que estar solamente concentrado ahí, y si se corta un hilo tiene que detener todo y volver a unirlo, porque un solo error en esta etapa puede generar muchísimos inconvenientes en la etapa siguiente, que es la etapa de tejido. ¿Sí? Entonces, este es el urdido, que es el que le va a dar el esqueleto, lo que nombrábamos, a nuestro producto. Segunda etapa, la etapa de tejido. El urdimbre, o el urdido que habíamos conseguido, lo colocamos en un telar. Ese telar lo que hace es, cada uno de los hilos que veníamos nombrando, que eran 500 colocados en ese carretel, son pasados uno a uno de forma manual por las chapas
y después de las chapas por una aguja. Y no es muy importante que no haya confusiones y que esto se haga de forma detallada y manual, ya que una confusión acá puede generar varios inconvenientes porque las agujas incluso son pares o impares. Entonces no se te puede mezclar el hilo 17 con el 18, ni el 23 con el 24, incluso ni el 23 con el 25. El cruce de hilos puede generar varios inconvenientes de tensión de máquina, producto de mala calidad, etc. Entonces, eso es lo que hace, disculpen, el urdido. Ahora, dijimos que el tejido, o esta etapa, lo que va a hacer es unir el urdido con el pabilo. Entonces, esta etapa va a generar el producto. ¿Cómo lo va a hacer? Con el pabilo son esos carreteles que se ven ahí, que son grises o blancos, eso va a ser lo que le da el color al trapo de piso, y va colocado donde está la flecha roja, allá sobre la izquierda. Se lo coloca en la máquina, se lo pasa a través de la máquina, es eso que marqué de rojo porque era gris y no se podía apreciar en la imagen, pero se lo coloca y se lo pasa a través de la máquina, se les da a funcionar y directamente la máquina es automática y se encarga de realizar todo el proceso de forma continua. La máquina, el telar, larga lo que se podría considerar una alfombra gigante, por así decirlo, de trapo de piso, y a través de las 4 tijeras lo que se hace es formar 3 rollos diferentes de un ancho de 60 centímetros, que son los que después derivan por la propia máquina al portarrollos que se puede ver ahí abajo. Problemática. Las problemáticas de la etapa son varias y las problemáticas son varias porque cualquier cosa que suceda, la máquina se detiene. Si se corta un hilo, se detiene. Si se cae alguna de las chapas, se detiene. Si falla alguna de las agujas, se detiene. Entonces, en realidad, hay mucho riesgo de que por más que sea automática y asegure una calidad total en general del producto, casi cualquier variación lo que hace es que genere una detención de la máquina y que se necesite un operario para reiniciarla. Si se termina el pabilo se puede detener, o si se confunden las agujas, posiblemente genere una rotura de hilos que también se detenga. La lanzadera, que es quien hace que el pabilo pase por el urdido, genera muchos roces y también genera cortes que también detienen la máquina. Bien, esas son las problemáticas de la etapa de tejido. Si vamos a la siguiente etapa, que es la de corte y costura, lo que hacemos es el portarrollos, eso que se ve ahí abajo con los 3 rollos, lo llevamos a el soporte, donde son estirados de forma manual, cortados a 50 o 70 centímetros, según se solicite, y llevados a la máquina de coser, donde son cosidos junto con su etiqueta respectiva que indica la marca y características del producto y de la empresa. En esta etapa no hay grandes inconvenientes. Lo que puede suceder es que se rompa quizás la máquina de coser o que cortes mal alguno de los trapos, te confundas y lo hagas en otra medida a la solicitada, pero en sí, con un poco de atención, los inconvenientes no son tan amplios y el control de calidad no sería tan importante cuando se está cosiendo, y ahora vamos a ver después por qué. Entonces, no genera, hay que tener cierto cuidado, pero no es una etapa compleja. La última etapa es la de almacenamiento. Después de que se cosen, los trapos quedan en una especie de almacenamiento interno hasta que entran en esta etapa, donde se hace primero el deshilachado y después se los agrupa en grupos de 12 y se los coloca en docenas, mejor dicho, y se lo coloca en 5 docenas, en un paquete de 5 docenas, que es eso que se puede apreciar ahí. Se los embolsa y es así como en general se los lleva a los vendedores. Esta etapa requiere un poco más de atención, aunque parecía más simple, porque durante el momento del deshilachado se trabaja mucho con la prolijidad del producto y con lo que va a ver el cliente del producto final. Entonces, si no se deshilachan bien, si el producto no queda prolijo, si había fallas que quien estaba deshilachando no pudo ver, es el cliente quien va a recibir un producto de calidad de menor calidad visual, no física, pero sí visual. Entonces es muy importante, sobre todo a nivel cliente. Bien,
Son 4 etapas, son bastante diferentes, entonces lo que vamos a hacer es delimitar un poco esto. Vamos a elegir una de las etapas y la etapa que tiene más inconvenientes y que se cree que es más importante para la producción es la etapa de tejido. Esta parte es la que genera lo que vamos a considerar los dolores de cabeza o el gran problema por el que se va a atacar y el que vamos a intentar resolver a través de este proyecto. El gran problema de esta etapa son, obviamente, el telar detenido. Los pabilos, los rollos gris y blanco, durarían 15 o 20 minutos, pero debido a que las máquinas están detenidas, suelen durar 1, 2 o hasta 3 horas o incluso más, ya que tendrían que funcionar. Son 3 telares los que caracterizan a la empresa y generalmente están 1, 2 o los 3 detenidos, siendo una enorme pérdida de producción y las variaciones que veíamos o un gran causante las variaciones que veíamos en la situación inicial. Bien, ya tenemos el problema delimitado, sabemos que tenemos los telares detenidos, entonces lo que hay que hacer ahora es atacar este problema a través de la metodología que nombramos el PDCA. Lo primero es identificar las causas. Para identificar las causas lo que se hace es un brainstorming, se busca a todos los empleados de la empresa y se dicen que indiquen para ellos por qué está detenido el telar, cuáles son las razones. Entonces, se listan todas estas causas, por ejemplo, se cortan los hilos, otro puede decir hay pocos empleados, humedad, porque hace que se hinchen un poco más los hilos y se rompan más fácil, algunos que se aflojan, en realidad las máquinas están detenidas por mala regulación de freno, cualquier idea que consideren todas las personas representantes será escuchada y anotada en este listado. Se traba la cadena, hay una rotura del motor, etc. Todas las ideas se listan con el objetivo de tener todas las posibles causas de la detención del telar. Una vez que tenemos estas causas, se quitan las causas repetidas, se quitan las causas disparatadas, por así decirlo, y lo que pasamos es, a través de Ishikawa y de los 5 por qué, pasamos a un método de categorización. Decimos, por ejemplo, se aflojan mala regulación del freno. Bien, mala regulación del freno es un problema de la mano de obra o de la máquina, ya que es algo característico de ellos. Entonces, se categoriza cada una de las causas en uno de esos 5 grupos. Y a través de los 5 por qué, lo que vamos a hacer es ordenar cuál es el efecto y cuál es la causa, obteniendo a cada causa posiblemente una subcausa, para llegar a lo que es la causa raíz y el verdadero raíz del problema. Por ejemplo, se aflojan los hilos. ¿Por qué? Porque hay una mala regulación del freno. ¿Por qué? Porque no está capacitado o no lo reguló bien el empleado. ¿Por qué no lo reguló bien el empleado? Porque no tiene la suficiente capacitación. Entonces, que se aflojen los hilos es una causa, pero en realidad la causa raíz de eso es la falta de capacitación. Realizamos esto con todo el listado de causas que tendría que nos dio el método de brainstorming, y lo que nos dio es este gráfico de Ishikawa, donde se ven remarcados en rojo las causas raíces dentro de este gran inconveniente que es el problema de los telares detenidos. Bien, aunque parece que hay infinidad de causas raíces y que esto puede ser un trabajo interno, en realidad son solo 7 causas, el resto están repetidas, son siempre las mismas causas, y son, se termina el pabilo, falta de capacitación, falta de mantenimiento, mala calidad de hilo y pabilo y humedad. Hay una séptima que es falta de dinero que excede al estudio del trabajo en cuestión, así que no se la tuvo en cuenta a este problema económico con las causas raíces. Entonces, tenemos las 6 causas, ya sabemos el verdadero o tenemos las causas raíces que generan el gran problema del telar detenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que hicimos fue ponderarlos a través de 3 grandes parámetros: la inversión, la frecuencia y la importancia. ¿A qué me refiero con ponderar? Le vamos a dar un valor entre 1 y 5 para cada una de esas cosas, para inversión, para frecuencia y para importancia, siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. Por ejemplo, para la pyme, una inversión muy alta, por ejemplo, comprar una máquina nueva,
sería un valor de 1 porque sería muy costoso. En cambio, algo que no requiera ninguna inversión sería algo muy bueno para la empresa y sería un valor de 5. Lo mismo con frecuencia, si es solucionar un problema que sucede frecuentemente, es un valor de 5. Si es solucionar un problema que no tiene mucha frecuencia, que no tiene frecuencia o que no sucede prácticamente nunca, es un valor de 1. La importancia es sobre el producto final, donde si solucionar este inconveniente o esta causa mejoraría el producto final, se va a un valor de 5, y si lo empeoraría por alguna razón, iría a un valor de 1. Se utilizan las 6 causas, se listan las 6 causas raíces, se ponen los valores asignados. Esto obviamente fue realizado con todos los representantes de la empresa, y se ve claramente que el que tiene más relevancia de las 6 causas es la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento tiene un puntaje de 11 y es, digamos, la gran causa, en base a todo el estudio que estuvimos haciendo, es la gran causa de que se haya una detención de los telares. Pero podemos ver también que hay un valor cercano y es la falta de capacitación. Entonces, en el proyecto vamos a atacar estas dos causas. Por un lado, la falta de mantenimiento y por otro lado, la falta de capacitación. Bien, con las dos causas relevantes ya definidas, lo que decidimos hacer es atacarlas, empezar a proponer un plan. El plan va a ser, obviamente, si el problema es una falta de mantenimiento, vamos a realizar un plan de mantenimiento, y si es una falta de capacitación, realizaremos una capacitación o un plan de capacitación. Vamos a explicar primero el plan de mantenimiento. La elaboración. Generalmente cuando se elabora un plan de mantenimiento, lo que se hace es basarse en lo que ya estaba e intentar realizar mejoras. El problema es que lo que estaba es nada, no había mantenimiento. Simplemente si algo se rompe, se arregla. Eso era todo el mantenimiento posible. Entonces, mediante la ayuda de los manuales e intentando conseguir algo muy simple, porque lo importante de un plan de mantenimiento es iniciarlo para después ir modificándolo, desarrollándolo y mejorándolo, se busca mediante los manuales y la experiencia obtenida de esta gente, sobre todo el encargado y del mecánico que se encargaban de repararlos, se busca elaborar un plan que deje conforme o que permita por lo menos realizar un mantenimiento. Entonces, eso, junto al manual, obtenemos estos puntos que se pueden ver en la imagen, que son lugares para realizar colocación de grasa o de aceite, dependiendo del punto, ¿sí? Entonces, son distintos puntos y distintos lugares que sería necesario lubricar. Ahora, ¿cómo y con qué frecuencia? Son valores diferentes. ¿Con qué material? También hay algunos que requieren grasa, hay otros que requieren aceite. Entonces, es muy importante tener todo bien especificado, porque además la frecuencia de los puntos también varía. Pero no todo es colocar grasa y aceite y se terminó el plan de mantenimiento. También hay muchas cosas que son de control. Por ejemplo, verificar el nivel de aceite de uno de los variadores de velocidad o de otras partes importantes que tiene el telar y que son fundamentales para su funcionamiento. Entonces, es necesario no solo, y obviamente este control de nivel de aceite se hace con una frecuencia mucho más importante que, por ejemplo, la colocación de la grasa. Entonces, además de esos puntos obtenidos de ahí, hay otros puntos establecidos ya por el encargado de producción, y también hay otros puntos establecidos también por el manual. Por ejemplo, buje posición 33, pestaña 14, que lo establece el manual, que hay que, una vez por semana, agregarle aceite en pequeñas cantidades, es algo que se realiza. Bien, tenemos un montón de puntos, un montón de actividades, pero hay dos grandes diferencias. Con todo esto tenemos que elaborar un plan. Agruparlos en baja y alta frecuencia. Las tareas de alta frecuencia son tareas que se pueden realizar en una semana de tiempo, ¿sí? Son esas tareas que se pueden ver ahí, son por ejemplo colocación de aceite, colocación de grasa, revisión. Son tareas que no requieren
demasiados conocimientos y que son fáciles de realizar. Después hay tareas de baja frecuencia. Estas son de 45 días, 3 meses, 6 meses o incluso hay tareas que son de 18 meses. Ahí estamos. Entonces, ya habiendo agrupado las tareas en alta y baja frecuencia, lo que vamos a hacer es decidir quién va a hacer qué, porque tenemos hasta ahora lo único que hicimos fue agrupar. Bien, las responsabilidades serían que los operarios puedan realizar las tareas de alta frecuencia, que son tareas un poco más simples, colocación de grasa, colocación de aceite. Esas tareas que no requieren, digamos, un alto conocimiento sobre los puntos o sobre lo que hay que realizar, son las que podrían realizar los operarios. Las tareas de baja frecuencia son muy importantes para los propios telares, entonces sería fundamental que las realice el encargado de mantenimiento o el encargado de producción, y como es cada mucho tiempo, no sería una traba el nivel a nivel organizativo y a nivel producción. Bien, pero no solo habría que responsabilizarse, sino que habría que dejar registro de quién es lo que hace qué. Para hacer esto, lo que se propone es una planilla muy simple donde a todos esos puntos que estuvimos viendo y que eran varios, se les agrega un nombre, MA, mantenimiento de alta frecuencia, donde vos pones la fecha, la firma de que vos hiciste ese mantenimiento y la fecha siguiente en la que se va a realizar. Entonces, con esto vos tendrías un control sobre qué es lo que se estuvo haciendo y quién fue el responsable, dejando registro sobre lo mismo, de ese mantenimiento en específico. Para las tareas de baja frecuencia, ya no sería fundamental solo la firma de cualquiera de los empleados o operarios o trabajadores de la empresa, sino que también habría que realizar la firma del encargado. Como dijimos, las tareas de baja frecuencia son muy importantes, entonces, por más que las pueda realizar un operario, tendría que ser bajo supervisión de alguno de los encargados de mantenimiento. Bien, eso fue para el plan de mantenimiento. Para el plan de capacitación, el objetivo que tendríamos sería principalmente acercar al operario con con la maquinaria, explicarle cómo es el funcionamiento de los telares, cuál es lo principal del proceso, cómo influye el mantenimiento en todo lo que está haciendo y cuáles son los puntos, lograr una cercanía entre los objetivos de la empresa, digamos, y el funcionamiento y el trabajo del operario. Bien, ¿cómo realizaríamos esto y cuál sería el objetivo de esta capacitación? De que además de saber, pueda implementar, por ejemplo, las tareas de alta frecuencia y llenar la documentación correspondiente, que estamos diciendo que es muy importante a nivel registro. Entonces, ¿cómo sería? La idea sería que en un proceso de 4 semanas, 2 horas por semana, los días sábados, se decide los días sábados porque es un día que ellos trabajan mediodía, y entonces a nivel cultural propio de la empresa no lo afectaría demasiado. Es un día que se suele encargarse de ordenar, de agrupar, de limpiar, de realizar algunos pedidos, de buscar las cosas que faltan. Entonces, dedicarle 2 horas de ese día a una capacitación sería lo ideal. ¿Cómo sería este sistema de capacitaciones? En realidad lo que se conseguiría es, la primera semana, hacer algo un poco más teórico, de explicarle el funcionamiento de las máquinas, las partes, los mantenimientos que se pueden realizar, la importancia de que haya un mantenimiento y de que haya un registro, la importancia de la mejora continua en la empresa, y lo que se buscaría es que en la segunda semana acompañe a realizar las tareas de alta frecuencia y que sea el operario en la tercera semana quien realice esas tareas de alta frecuencia, siempre volviendo a retocar y a analizar cuáles fueron los puntos, qué fue lo que se hizo la semana pasada, cuál es el objetivo para esta semana, y en la semana 4 sería explicar un poco más sobre la importancia del mantenimiento de los registros y del llenado de los papeles, y además explicar cuál sería el objetivo o, digamos, la participación del operario en las tareas de baja frecuencia.
¿Qué conseguiríamos con esto? ¿Cuál sería el cierre de la capacitación? En realidad, el cierre de la capacitación tendríamos a un operario que puede realizar tareas de alta frecuencia, que entiende por qué se realizan y que puede llenar la documentación correspondiente dejando registro de qué es lo que se realizó. También, en caso de ser necesario, podría participar del mantenimiento de las tareas de baja frecuencia. Bien, la ejecución ya vimos cómo se realizaría. Ahora, los registros. Para conseguir los registros tendríamos dos grandes grupos. El primer registro sería el registro de producción, que hoy en día estamos diciendo que no se registra, sacábamos los papeles de lo que había hecho ventas y considerando que el stock siempre de la empresa es cero. Entonces, los registros de producción serían obtener de cada máquina la fecha, lo que se hizo, la máquina, la cantidad de trapos de piso, el color, el tamaño si corresponde, porque si son rejillas no correspondería, y la firma. Sería algo muy simple de llenar, que se llenaría muy rápido después de realizar el conteo, y que permitiría un control real sobre la producción. También hay que generar un registro de mantenimiento, pero el registro de mantenimiento, como vimos, es esto que estábamos nombrando de, por ejemplo, lo de las tareas de baja y alta frecuencia, también discriminado por telar. Bien, el control, otra de las partes importantes es el control. La empresa actualmente controla todo a través de unidades. Entonces, el primer gráfico, la situación actual que yo mostré, se realiza a través de unidades y ellos consideran para su día a día las unidades como el valor real de medición. Esto genera algunos inconvenientes porque en realidad hay 3 telares, uno se dedica exclusivamente a rejillas y la producción de rejillas es más alta porque en vez de dividirse en 3, como se dividen los trapos, se divide en 4. Así que la producción de por sí es un poco mentirosa porque las rejillas no son las mismas, o pueden no ser las mismas, mes a mes. Eso pasa con el tema simplemente rejillas. Pero si nos vamos al tema trapos de piso, ahí tenemos la producción esperada y real, pero si nos vamos al tema trapos de piso, si acá viene la variación de la propuesta, las rejillas, esa es la gráfica solamente de rejillas. Vemos que no tiene mucho que ver con la producción de unidades en general y que habría que analizarlo como caso aparte, sobre todo porque hay un solo telar que se encarga de esto. El otro tema son la producción de los trapos. La producción de los trapos actualmente se hace a través de unidades, pero resulta que hay trapos de 70 centímetros y hay trapos de 50 centímetros. Entonces, el inconveniente que estaríamos teniendo ahí es que consideraríamos a los dos como una unidad cuando hay uno que tiene bastante, o sea, tiene 20 centímetros más de producto que el otro. Entonces, si uno tuviese 4.000 unidades de trapos cortos y tuviese 3.000 unidades de trapos largos, en realidad tendría casi la misma cantidad de unidades, excepto que la única diferencia fue que el encargado dijo, los quiero cortos o los quiero largos. Entonces, la producción fue igual, o prácticamente igual, pero a nivel unidades se considera que produjeron 1.000 menos. Entonces, sería un método de medición que no estaría reflejando la realidad, por eso sería ideal pasar la producción directamente a metros y así obtener un valor real siempre de qué es lo que se está produciendo. Otra de los métodos de control que se podría utilizar, lo anterior, la ventaja que tenía lo anterior es que es retroactivo y se puede utilizar también, por ejemplo, para todos los meses anteriores y obviamente para los meses futuros. Mientras este método propuesto, que es el contador de vueltas, que ya viene incluido en los telares, y que también serviría como control de producción, en el que lo único que tendríamos que hacer es, al finalizar el día, si se lo requiere hacer por día, analizar cuántas vueltas lleva el vueltómetro y dejar un registro. Si este contador, digamos, este contador, el inconveniente que tiene es que ninguno de los vueltómetros actualmente está funcionando. Entonces sería algo ideal a realizar porque permitiría un control real de la producción. Bien, pero no solo hay que controlar producción y hay que dar un poco más de estadísticas, así que vamos a controlar un poco el mantenimiento o más bien quizás las fallas. Estábamos hablando de que los telares se detienen
y no sabíamos nada más porque es lo único que hay y es solo una sensación, por así decirlo, porque no había una estadística de qué se detiene o por qué se detiene. Entonces, sin molestar en el proceso de producción, se dejaría una planilla similar a la que se está viendo con algunas de las causas por las cuales el telar puede estar detenido y en el instante en el que el operario lo volvió a colocar en funcionamiento, tendría que hacer simplemente un check o un tick a la planilla con el objetivo de permitir un verdadero control sobre las causas de detención del telar, que actualmente no existe, digamos, ese control o esa estadística. Esto pasa muy frecuentemente, así que en realidad por eso es esto de que sea solamente un check. No podés estar haciendo un informe de 15 renglones si se cortó un hilo que te lleva 1 minuto y medio volver a poner en funcionamiento. Pero no todos son tareas de 1 minuto y medio de funcionamiento. Hay obviamente tareas o roturas de mayor complejidad. Por ejemplo, falla alguno de los motores, se destroza el variador de velocidad, se rompe una cadena. En caso de que esto suceda, lo ideal sería tener una planilla que permita saber cuál fue el telar que se rompió, a qué hora, cuál fue el problema, qué es lo que se va a realizar, o sea, qué es lo que se cambió, qué es lo que se reparó, cuándo se incorporó y alguna información que se considere necesaria. Esto permitirá tener un control real sobre el mantenimiento y sobre las tareas de complejidad que puede llegar a tener cada uno de los telares, cosa que obviamente actualmente no estaría existiendo. Bien, ¿a qué llevamos con todo esto y cerrando un poco las ideas? Tenemos entonces una pyme con muy baja producción y muy variable, y lo que desarrollamos es un plan de mejora. Entonces, ¿cuál fue el proceso? En realidad, de todos los procesos elegimos el proceso que considerábamos que era el que tenía los mayores problemas, que fue el tejido, y descubrimos que el problema eran los telares detenidos. Una vez que averiguamos el problema, decidimos averiguar cuáles fueron las causas. A través de brainstorming, Ishikawa y los 5 por qué, conseguimos 6 causas raíces. Esas 6 causas raíces, lo que decidimos fue ponderarlas a través de 3 parámetros que la empresa consideraba importantes para llegar a la conclusión que de las 6 causas, solo 2 eran que 2 eran las más relevantes, por lo menos en este momento. En base a eso, proponemos un plan de mejora de mantenimiento y un plan de capacitación. Ajá. Bien, este plan de mejora tiene, como estuvimos viendo, un costo mínimo. Como pudimos apreciar, no había prácticamente costos. Un poco de aceite, algo de lubricante, un tiempo escaso, un poco de tiempo dedicado quizás a la capacitación del personal, pero en realidad este plan de mejora lo que está buscando es un cambio en la cultura interna de la empresa. Lo que se busca es dejar de trabajar porque sí y de reparar mientras se rompe para empezar a tener las cosas un poco más organizadas, detalladas y con un grupo de gente ya más capacitada, teniendo puntos de control reales, estadística real, índices reales que indiquen si esto de verdad está o no está funcionando y cosas que permitan verificar no solo ahora, sino que a futuro las distintas cuestiones como puede ser la producción o el mantenimiento. Todos sabemos que la información permite una mejor toma de decisiones y actualmente el gran inconveniente que existía era la completa falta de información. Además de eso, otra de las conclusiones que podemos observar es que lo que se utilizó es un ciclo PDCA. El ciclo PDCA, el ciclo de Deming, lo que permite es que sea un ciclo, así que en realidad, después de aplicar esto que se dejó, no se aplicó de forma real, simplemente, o sea, no se lo verificó, mejor dicho, se realizaron los índices. Después de aplicar esto, lo que... después de aplicar esto, se realizaron, como decía, se realizaron los índices y después de aplicar esto lo que se puede es repetir el ciclo. ¿A qué me refiero con eso? Que el problema ya lo teníamos, eran las máquinas detenidas. Puede ser el mismo problema y volver a realizar todo el estudio a través del ciclo PDCA, o puede ser variar el problema
o puede ser incluso variar la delimitación que le hicimos al problema. El ciclo está planteado, la metodología es muy variable y todo lo que se planteó, incluso los planes de mantenimiento y las hojas que se realizaron de tablas, son todos muy variables. Entonces, en conclusión, esto inicia un ciclo de mejora continua con el objetivo de que se mejore en cada etapa y se pueda repetir esta metodología para obtener, digamos, una mejor producción. Bueno, con eso creo que estaría cerrada la idea y agradezco acá a todos por haberme escuchado hasta este momento.